Hola, ¿cómo están? Bueno, últimamente he visto muchos videos, muchos análisis de personas eh, diciendo que es muy importante o llega el momento de invertir en bonos y pues están especulando. Entonces, hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no estoy de acuerdo. Por lo tanto, hice este video, ¿no? Bueno, primero que todo, yo no sé el futuro, por lo tanto, no recomiendo invertir en nada, simplemente expreso mi opinión. Ya cada quien tomará esta información y mucha y toda su investigación en otras fuentes para tomar decisiones de inversión. Entonces, eso lo tienen que tener muy claro. Ahora, el contexto, están recomendando invertir en TLT, que son bonos de 20 años, este es el ETF. Uno como persona natural no puede invertir en bonos directamente, pero sí lo puede hacer mediante ETFs. Entonces, ¿por qué? Porque en el contexto están especulando con que la Fed baje las tasas de interés. También especulan con este activo porque es el más líquido y también ha caído más del 50% en 3 años. Entonces, lo primero que quiero mostrar o que quiero ver es qué es el TLT. Entonces, el TLT, aquí hay un gráfico donde vemos eh, en sí cómo ha sido el comportamiento estos últimos 3 años. Vemos que es un comportamiento bajista. Y desde el 2020 que inició las tasas de interés, los movimientos de tasas de interés en cero prácticamente por el Banco Central, subió acá y después ya empezó a caer. Sí, y se alarmó cuando en el 2021 la Fed empezó a subir las tasas de interés agresivamente para controlar la inflación y esto ha generado esta tendencia bajista. ¿Sí? Entonces, borramos acá esto. Bueno, borramos esto. Listo. Ahora, eh, ¿qué es un ETF? Pues es un ETF que rastrea, el TELT es un ETF que rastrea el rendimiento de los bonos a 20 años. El precio se mueve con base a tres circunstancias reales. Pueden tener otros eventos por debajo, pero en sí se mueven por las expectativas de inflación que se tengan a largo plazo. También el precio lo impactan las perspectivas de crecimiento económico del país y en gran medida el precio se mueve por las decisiones del Banco Central. Al fin y al cabo, esta última impacta el número 3 y el número 2. Entonces, esto es el TLT. Sobre todo lo usan, la verdad, lo que se mira es el bono de 10 y 2 años, pero el más líquido, el ETF más líquido a invertir es el TLT, que es el de 20 años. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Hay tres situaciones, como les mencionaba, la inflación, y por esta razón vamos a ver acá la inflación de Estados Unidos. Se especula o se está viendo que ya desde que se subieron las tasas de interés, pues claramente llegamos a un pico casi del 9% y ya hemos llegado al 3% incluso y estamos en 3,7 aproximadamente de inflación. La meta como tal de la Fed a 2025 es 2%. Muchas personas dicen que todo lo geopolíticamente lo que está sucediendo, guerra Ucrania, guerra Israel, crecimiento económico no da para el 2%, pero una meta del 3% que prevén es real, entonces por ahí va a estar, ¿sí? Y esto nos lleva al siguiente que es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico, ustedes, cómo se puede prever por medio de tasas de interés? Y entonces acá yo se los muestro. Ah, un bono de 2 años es el de corto plazo y el bono de 10 años es el de largo plazo. Se supone que cuando nosotros prestamos plata, el bono de 10 años va a pagar más porque hay mayor incertidumbre. Entonces, como va a pagar más por mayor incertidumbre, el bono de 2 años debe ser menor el interés que el de 10. Pero cuando hay una curva, cuando se invierte y el bono por manipulaciones de la Fed en la tasa de corto plazo es menor, pues sencillamente la gente prefiere pagar, prestar o comprar bonos de 2 años que de 10 y eso significa que no va a haber crecimiento económico a largo plazo. Entonces, en esta gráfica vemos la diferencia entre la constante de madurez del bono de 10 y el de 2 años y veamos que en el 2022, esto fue a partir de mayo, hemos estado por debajo de cero, por lo tanto no hay crecimiento económico. Como no hay crecimiento económico, no es válido
invertir en empresas, ¿sí? No hay una razón fundamental para invertir en acciones. Pero últimamente, desde junio del 2023 vemos que está tornándose alcista. Seguimos por debajo, ¿sí? Pero está alcista. Siempre y cuando un crecimiento económico, expectativas de crecimiento económico, tiene que estar esta diferencia por encima de cero, ¿no? Entonces es algo que en donde estamos parados seguimos negativos, pero ya se está viendo una tendencia alcista. Por eso se está especulando. La otra razón es la Fed. ¿Y qué está pasando con la Fed? Acá vemos este gráfico, vemos que desde junio del 2022 que empezaron a aumentar las tasas de interés, pues está subiendo. Ahora, ya cuando nos vamos a comentarios de la Fed, a veces los presidentes de la Fed en este momento están diciendo o suben un poquito más y mantienen, ¿sí? Eh, pero ya no va a haber ya piensan que están en un rango aceptable en términos de fondos, en Federal Fund Rate, ¿sí? Entonces en tasas de interés. Entonces ya no, se espera una inflación más o que se sostenga. Pero como nosotros vemos acá en, en que en el bono en que en el TLT se está especulando mucho que pues que ya está en un punto muy abajo, como ya se está controlando la inflación, pues sencillamente ya es válido que la Fed empiece a bajar esas tasas de interés y ya pues es una caída del 50%. Acá la vemos, 53 creo que es. Sí, entonces ya la gente está diciendo, bueno, ya es momento de que él está especulando que se va, que ese tono agresivo de su vida ya se cambie un poco. Obviamente no va a haber tasas de interés al 1%, ¿por qué no? Pero los escenarios económicos nos están diciendo que, oiga, sí, más o menos es probable que la Fed pueda ser más flexible y por eso se está especulando y a largo plazo, por lo menos la inversión del 2024 sería este TLT o los bonos como tal, ¿sí? Entonces, ya hablando o entrado en gastos con esto, mi opinión, ¿qué es? Sencillamente, para mí es totalmente viable esto. Esas condiciones, eso que están sugiriendo, es totalmente viable. Entonces, se podría empezar a especular con bonos de TLT. Sin embargo, eh, ¿qué veo yo? Con los estudios y mi tesis de maestría, pues para mí es muy importante esto. ¿Quién no quita que de pronto caiga otra vez acá? Entonces, para mí es muy importante que esté por encima de cero esto. Y sobre todo, que la inflación eh, esté por lo menos en 3, o sea, en un rango que uno diga como, no sé, 3, 3,5, pero que se mantenga ahí. Para mí es muy importante porque si la Fed empieza a bajar tasas de interés, y la inflación no está controlada del todo, porque al fin y al cabo todos dicen que una inflación del 3 para las empresas es manejable, pero más arriba no, no es como acá en Colombia que tenemos 11% y creemos que es bien, ¿sí? Entonces, eh, se necesita para mí, que esté por lo menos en 3, 3,5 en un rango que oscile y que esas diferencias de bonos pues estén por lo menos en cero. ¿Por qué? Porque es muy importante esto, porque si se bajan las tasas de interés con una inflación alta, pues ya no vamos a tener una recesión, sino que vamos a tener una depresión como fue en 1929. Y llega un punto en el que la Fed ya no puede manipular la economía. Simplemente ya les toca subir las tasas como en el 80 para bajar la inflación. Entonces, pues eso es lo que estoy viendo en este momento. Eh, yo esperaría eso. También, digamos, cuando fue ¿qué pasa? Cuando fue lo de la inflación alta en Estados Unidos en el 2021, por acá Bill Ackman y tiburones empezaron a decir, no, es que hay que bajar las tasas tienen que subir las tasas de interés para controlar la inflación y esa va a ser la inversión del 2022. ¿Sí? Efectivamente lo fue, pero pues una cosa es el timing al momento de entrar. Y hasta que la Fed no dijo, vamos a bajar las tasas de interés por acá, que fue en diciembre, y las empezó a bajar acá, creo que fue en febrero, pues no empezó a bajar. Entonces, la plata hubiera empezado a perder valor de esta manera y pues uno no sabe qué va a pasar. Entonces, pues yo pensaría que con la experiencia en lo vivido por estos años, la inversión, en mi opinión, yo lo haría,
buscaría hacerlo, pero ya cuando se den esas condiciones, que también pues yo he estudiado en mi tesis de maestría. Entonces, bueno, eso es lo que estoy viendo. En resumen, esperar, para mí, yo esperaría que, bueno, me parece una muy buena inversión y esperaría que sí se controle la inflación en el 3,35 y que la curva de diferencia de 10 y 2 años pues esté por lo menos cercano al 0%, ¿sí? A pesar de que ya está en subida. Entonces, yo no especulo, sino que invierto. Y entonces es una clara diferencia. Entonces, gracias por verme y cualquier cosa me comentan. Estamos hablando. Muchas gracias.